se nos da f de x, y es igual a elevar el poder de 2x veces seno 3y. Se nos pide determinar el gradiente de f en el punto 2, negativo 2. Esto también se conoce como del f. Entonces, para una revisión rápida, si se nos da una función f de x, y existen derivadas parciales, entonces el gradiente de f de x, y es la función de valor vectorial, donde el componente x es el parcial de f con respecto a x, y el componente y es el parcial de f con respecto a y. Entonces, primero encontraremos el gradiente de f en términos de x e y. Y luego realizaremos la sustitución para encontrar el vector bidimensional en el punto 2, negativo 2. Entonces, nuevamente necesitamos encontrar el parcial de f con respecto a x, luego el parcial de f con respecto a y. Entonces el gradiente de f tendría una componente xd. Queremos diferenciar e elevar la potencia de 2x seno 3, y con respecto a x tratando a y como una constante, y porque la derivada de a las 2x con respecto a x debe ser 2 veces x2. Lo parcial con respecto a x va a ser 2, e a las 2x veces seno 3y. Ahora necesitamos encontrar el parcial de f con respecto a y. Entonces diferenciamos entre los 2x seno 3 y con respecto a y, ahora tratamos a x como una constante. En la derivada de seno 3 y con respecto a y sería coseno 3 y 3 veces y, por lo tanto, el parcial con respecto a y sería 13 para los 2x coseno 3y. Ahora tenemos que evaluar esto en el punto 2, negativos, por lo que sustituimos 2 por x y 2 negativos por y. Entonces el componente x sería 2. E al poder de 2 veces seno de 3 veces negativo 2. El componente y sería 13 al, nuevamente, 2 veces coseno de 3 veces negativo 2. Sigamos adelante y simplifiquemos esto, y luego usaremos la calculadora para evaluarlo. Entonces tenemos 2 veces e al cuarto, multiplicado por seno de 6 negativo, y aquí tenemos 13 para la cuarta vez coseno negativo 6. Y ahora iremos a la calculadora para obtener aproximaciones decimales para los componentes x e y. Y ahora iremos a la calculadora para obtener aproximaciones decimales para los componentes x e y de nuestro vector bidimensional. Primero debemos asegurarnos de que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo. Observe cómo se resalta radian, así que volveremos a la pantalla de inicio. Y ahora ingresaremos 2, y luego, para e, podemos presionar el segundo registro natural, lo que muestra e elevar el poder t. Tenemos e para la cuarta flecha derecha. Entonces tenemos tiempo seno de 6 negativos. Entonces negativo 6, cierre el paréntesis y entre. Entonces el componente x es aproximadamente, digamos, 30.5111. Y ahora encontremos el componente y. Entonces tenemos 3, segundo registro natural para e. Elevar el poder t, nuevamente el exponente es 4, flecha derecha, y luego multiplicado por coseno negativo 6. Cerrar paréntesis y entrar. Entonces, con 4 decimales, el componente y sería 157.2706. Avancemos y anotemos esto. Entonces, ahora que tenemos el gradiente de f en el punto 2, negativo, repasemos lo que esto significa. Recuerde, f de x, y definiría una superficie y acabamos de encontrar el gradiente en el punto 2, negativo 2, que nos indica la dirección del aumento máximo de f está dada por el gradiente de f en el punto x, y. Así que acabamos de encontrar la dirección del aumento máximo de nuestra función en el punto 2, negativo 2. Eso también es cierto que el valor máximo de la derivada direccional de f en ese punto, o la tasa de aumento, es igual a la magnitud del gradiente en el punto x, y. Espero que hayas encontrado esto útil.